Bendiciones, bienvenidos a esta quinta clase de Antiguo Testamento 2, libros históricos. Antes de esta grabación, nosotros estuvimos mandando la prueba 4, así que vamos a revisar para tener las respuestas correctas. Número 1. ¿Cuáles eran los 3 dioses mayores de Canaán? Era él, Acera y su hijo Baal. Ok, perfecto. Recuerden con dos notas ahí. Acera va a tener varios nombres a través de la historia bíblica, ¿sí? Y eso depende en realidad de la inflexión lingüística que se le va a dar, ¿no? Acera, Astarte, Istar, ya dije Astarte, ¿no? ¿Quién más? Hay varios nombres que van a aparecer para ella, desde lo babilónico, hacia lo cananeo, hacia lo asirio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos estas variaciones lingüísticas, estamos hablando de la misma diosa, solamente en otra lengua. Y en cuanto también entraría sí. Baal peor, si va con Baal Bueno, peor también. claro, eso era la segunda nota. Cada pueblo tenía su propio Baal. Sí, y ellos siguen la misma historia, sino hay ciertas cosas que hacen para el pueblo específico, entonces ellos tienen su propia versión de Baal, ¿no? Pero yo les di un ejemplo, por ejemplo, de Baal peor la semana pasada, y eso es un ejemplo nada más. Cada pueblo tenía su propio Baal, ¿no? De hecho, el dios filisteo Dagón, se acordarán de él en la historia del libro de historia, es un Baal, ¿sí? Entonces, cada pueblo tiene su propio Baal y tienen varios nombres, pero esos no son los únicos dioses que existen dentro del panteón cananeo, ni dentro del panteón babilónico, ni dentro del panteón persa, que vamos a ver a través de los libros, ¿sí? Pero estos son los más importantes. Vale la aclaración porque la pregunta es los dioses mayores, ¿no? Después se desprenden todos esos dioses. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, Moloch o Quemos, ellos no son partes del panteón mayor, pero sí son dioses para, por ejemplo, Moab y Amón. Eso era el otro pueblo que ellos van a adorar. Ahora ellos van a adorar a Baal, van a adorar a Acera, van a adorar a él, pero sus dioses territoriales son parte del panteón menor, ¿sí? Que son Moloch y Quemos. Bueno, número 2. ¿Por qué estaba Canaán en las condiciones ideales para ser conquistada por los hebreos? Yo puse, pastor, porque estaban abandonados por Egipto. Egipto había quedado debilitado cuando su ejército, fue destruido al pasar el mar. Y también porque estaban debilitados por continuas guerras internas. Recordemos que no había un gobernador para todo el territorio. Eran estados. Y estaban azotados por invasores. Eso puse. Muy bien, muy bien. Exactamente. Así es la razón. Ellos no tenían la protección de su estado patrón, que era Egipto, y las varias guerras civiles que tenían entre sí. No se podían hacer una confederación de ciudades-estados, y eso se debe no solamente a las guerras internas, sino, como vamos a ver hoy, la estrategia de Josué de dividir el país en el medio, entrando por Jericó. Bueno, número 3. ¿Cuál es el autor, fecha y propósito del libro de Josué? Pueden ser breves con esto. No es necesario leer toda la diapositiva. Sí, Pastor Maxi. Yo le puse autor desconocido y según la tradición judía se lo atribuye a Josué. La fecha aproximada 1380 a.C. y el propósito yo puse uno solo, más allá de que decía varias cosas, yo puse resaltar la historia de la conquista y la división de la tierra de Canaán.
Así es, perfecto. Así de sencillo, no necesitamos exponer mucho más en cuanto a esto. Número 4. ¿Cómo podía Israel perder su herencia? Y esta es la pregunta que les voy a hacer pensar. Sí, lo habíamos hablado, pero quiero que piensen conmigo un poco. ¿Cómo podía Israel perder su herencia de la tierra de Canaán según el pacto con Dios? Bueno, la herencia estaba ligada, o sea, la herencia de la tierra, digo, estaba ligada al pacto entre Dios e Israel. Si se rompía ese pacto, Israel perdía la herencia de la tierra prometida. Eh, Eso es lo que yo respondí, más allá de la explicación de que tenía que serle fiel, obediente, y, bueno, era de bendición, y si era desobediente, bueno, perdía la tierra directamente, además de otras cosas de las maldiciones. Claro, en síntesis, esta es la razón, ¿no? Si nos mantenemos fieles al pacto, entonces cosechamos el beneficio de la herencia que Dios nos ha prometido, pero nos ha prometido según su pacto. Si nosotros no guardamos su pacto, entonces no tenemos herencia. Y esto es lo que va a terminar siendo la historia de los libros históricos en cuanto al exilio. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de comenzar con la presentación de hoy? Me quedó una duda, profe. Uh-huh. No sé si retrotraer un poquito la historia. Uh-huh. Si bien es cierto, yo pienso en los Nefilim, volvemos atrás, la tribu de Seb, de Caín, la unificación de ellos, el acercamiento entre ellos Uh-huh. y los gigantes, ¿no? Sí. Y bueno, y después nosotros vimos ahora el tema de, bueno, los seres celestiales. ¿Cómo se explica eso de los gigantes para definir Bueno, eso es justamente lo que vamos a ver hoy en cuanto a la conquista en sí y su propósito central, ¿no? Es para bien. destruir los vestigios de esta población que fue una aberración en cuanto a las reglas de Dios, de mezclarse entre lo celestial y lo terrenal. Y es muy importante, o sería interesante por lo menos, tal vez no importante, pero interesante para que ustedes puedan leer el libro de Enoch para entender el pensamiento acá. No sé si algunos de ustedes habrán visto la película Noé de Russell Crowe. Tenía a Emma Watson también. Y algunos que estaban viendo la película quedaron con que nada que ver con la historia, ¿no? Muchos salieron diciendo nada que ver con la historia. Pero por más que estudiamos la historia desde el pensamiento hebreo en ese tiempo, tiene mucho que ver lo que demuestra esa película. Así que si no tienen nada que hacer, quieren divertirse un rato, pueden ver la película o pueden leer el libro de Enoch. Y eso nos va a ayudar a rellenar un poco de esto desconocimiento bíblico. Pero lo que voy a hacer esta noche es otra vez tratar de desafiarlos bíblicamente. Sí, porque yo creo que muchas veces no se entiende esta historia, ni los conceptos. Sí, en las vacaciones serían geniales. Desafiar los conceptos que nosotros tenemos muchas veces de estos libros, especialmente en cuanto a la conquista, porque la conquista es desagradable al paladar postmoderno. Es decir, nosotros en este cambio paradigmático estamos desafiando a las cuestiones fundamentales de la creencia cristiana. Y uno de los puntos más inflamatorios para el secularista es señalar a la conquista. Y por eso estamos pasando tanto tiempo en esto, para que nosotros podamos entender correctamente cómo fue la conquista, cuál era la intención de Dios. Y si nosotros podemos reconciliar la idea de un Dios amoroso y misericordioso con el Dios que se encuentra en Josué, o por lo menos con el Dios que hemos escuchado que existe.
en Josué, ¿sí? Así que vamos a comenzar de donde dejamos. Yo les dejé medio colgaditos el viernes pasado. En cuanto a esto, porque tuvimos los grupos pequeños, no sé si se acuerdan, y nosotros estamos hablando justamente acerca de esta pregunta acá, que es una de las preguntas más famosas y problemáticas para nosotros como cristianos cuando nosotros estamos hablando acerca o defendiendo nuestro Dios. ¿Cómo es posible que un Dios de amor permitiera semejante genocidio? ¿Sí? Y definamos lo que es genocidio. Genocidio básicamente es la matanza o destrucción de toda una raza. Eso es lo que quiere decir genocidio. Entonces, cuando leemos a Josué, si no hemos leído según una perspectiva filológica quiere decir desde estudiar las raíces lingüísticas, y no lo leímos en su contexto bíblico, incluyendo el libro de Números y Deuteronomio, no vamos a tener una imagen correcta de Dios en estos pasajes. Porque vamos a concordar que Dios mandó un genocidio cuando Dios no manda un genocidio de los cananeos. ¿Ok? Vamos a llegar a que hay un genocidio, pero no de los cananeos. Y tiene que ver con tu pregunta, Juan Carlos. ¿Sí? Tiene que ver con tu pregunta. ¿Hay un genocidio? Sí. Pero ¿qué genocidio es? No es de los cananeos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros usualmente recibimos esta pregunta, y estaba la vista con los grupos pequeños, perdón. Usualmente cuando nosotros recibimos esta pregunta, nosotros vamos una de dos vías. O apelamos a la soberanía de Dios y a su juicio, que ambos grupos hicieron eso el viernes pasado. Dios es soberano y Dios sabe lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, es justificable la muerte de estos niños, de estos bebés, porque ellos van a promulgar el pecado entre Israel. Bueno, nosotros vemos que no es necesario que ningún otro pueblo promulgue pecado entre Israel. Israel es suficientemente pecaminoso por sí mismo, ¿sí? Entonces, si fuera así, ¿por qué no destruya directamente los israelitas y listo? Hagamos otra raza. ¿Okay? Primer problema. El segundo camino que se toman algunos más moderados es tratar de concentrar la explicación en las excepciones de la familia, por ejemplo, de Rahab, que está en Jericó, los Gabaonitas, que vienen como gente mendiga, que está allí medio vestido mal, tienen pan duro. O sea, su evidencia de que eran de lejos era porque tenían pan duro. Pero bueno, era suficiente para engañar a los israelitas, y entonces hacen pacto con ellos. Y vemos que ellos escapan la ira divina a través de su confesión de fe en Dios de Israel. Pero el problema con este argumento es que por más que tiene razón y sí señala una misericordia de Dios, no deja de ser excepción. Es decir, esto no es la regla de Josué. Estas son dos excepciones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que enfrentar no a las excepciones del argumento, sino el argumento en sí. Porque si no, estamos solamente desviando, esquivando la pregunta. Bueno, nosotros terminamos el viernes pasado con Josué 5, 13 a 15. Y para refrescar nuestra memoria, quisiera que alguien nos lea este pasaje, porque esto básicamente va a ser no solamente el pasaje que defina el resto del libro de Josué, sino va a definir el resto de la sección literaria de los libros históricos. Josué 5. Sí, por favor. Que estando Josué cerca de Jericó,
Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muy bien, bueno, este pasaje es muy críptico y es lo que nosotros estamos definiendo desde la semana pasada, lo que es una teofanía. Una teofanía es la apariencia preencarnada de Cristo en medio del relato del Antiguo Testamento. Ahora, hay varias pistas dentro de este texto que nos van a señalar que este ángel no es un ángel común, ¿sí? Recuerden que nosotros dijimos ya desde Deuteronomio que había un ángel que se llamaba el ángel de Jehová, que contenía el nombre de Jehová. Y eso no es solamente porque le gusta el nombre o que Dios le nombró, no, eso significa que tiene la misma autoridad que Jehová, pero se encuentra en la tierra. Ahora, lo que encontramos acá es que Josué se ha apartado para orar porque están por entrar en Jericó. No tiene una idea de cómo van a enfrentar a Jericó porque es un pueblo militar masivo, algo que tal vez no se sabe o no se haya entendido desde nuestra lectura. Jericó es un fuerte, un fortín militar. Hay una razón por la cual tiene las murallas tan gruesas que tiene. Y una razón por la cual empieza a medir según carrozas que pueden cruzar arriba, ¿no? Porque es un pueblo militar. Entonces, los esclavos están enfrentando una nueva etapa donde ellos tienen que conquistar. No son soldados. Josué tiene poca experiencia como comandante. Él ha visto en Moab y Edom, pero no es que él es gran estratega militar. Entonces, cuando él se aparta a orar, se encuentra con este capitán, este soldado, con la espada envainada. Hay dos lugares más en las escrituras que usan esta imagen de un hombre con la espada desenvainada y siempre se refiere a Dios, ¿sí? Y lo que él le dice, como él responde a Josué, es la clave para entender el resto del libro y para empezar a responder a esta pregunta. Josué le hace la pregunta al hombre, ¿usted es de los nuestros o de los de Jericó, de nuestros enemigos? ¿Cuál es su respuesta? Una sola palabra. Príncipe. En hebreo es lo y en español es no. Ninguno de los dos. Yo no soy de Israel, yo no soy de Canaán. Pero en este momento, si usted quiere saber cómo referirse a mí, aparezco como príncipe de los ejércitos celestiales. Está diciendo, sí. Perdón. En el lenguaje actual justamente dice, la respuesta es ni lo uno ni lo otro, respondió el hombre. Ok, ellos están llegando al sentido de este pasaje en sí. No es estrictamente textual como la Reina Valera, pero es el sentido, ¿no? Y para eso sirven muchas veces estas traducciones que son parafrasaicas. La idea es justamente eso, que él no es a favor de Israel, no está mostrando favoritismo de Israel, ni está mostrando favoritismo a Canaán, sino está apareciendo en este momento como un príncipe de los ejércitos celestiales. Él es un comandante de todos los ejércitos celestiales, pero es un oficio transitorio, no es quien es, ¿sí? Algunos empiezan a decir, bueno, este podría ser Miguel,
Podría ser algún otro arcángel. Pero la clave inequívoca es que le pide a Josué a sacar sus sandalias de sus pies, porque el lugar donde él está es Tierra Santa. Tierra Santa es un eco directo de Éxodo 3, cuando Moisés se encuentra en la zarza ardiente y el ángel de Jehová le habla a él que quite sus sandalias de sus pies, porque el lugar donde está es lugar santo. Ahora, nosotros nunca pensaríamos, por ejemplo, que fuera otro ángel que Jehová mismo en la zarza ardiente. Pero acá a veces está en debate. Bueno, esto es una imagen de Cristo en el Antiguo Testamento. Es el ángel de Jehová y está dando una clave para que nosotros sepamos cómo va a ser que Jehová pelee para Israel. ¿Cómo va a ser? Si ustedes están del lado mío, yo voy a acompañarlos. Si ustedes obedecen al pacto, yo voy a pelear por ustedes. Pero no piensen que yo soy de tu lado. Yo soy del lado de Dios. Y aquel que quiere tenerme de su lado debería estar del lado de Dios también. Porque no se equivoquen. Cuando ustedes entren en pecado, yo no pelearé por ustedes. Ustedes están solos. Primeramente tenemos que entender, esta respuesta es clave para que nosotros digamos, Jehová no estaba mostrando favoritismo a Israel. No es por lo que Israel ganaba por su derecho. No. Si ellos se mantenían en pacto con Dios, entonces heredaban la tierra, ganaban, tenían victoria. Y nosotros lo podemos ver claramente en estos dos ejemplos, Jericó y Ai, ¿no? Jericó tienen una gran victoria impensable porque obedecieron la palabra de Jehová. Pero Ai, donde es una victoria segura, pierden porque hay pecado en el campamento. ¿Okay? El ángel de Jehová entonces está instruyéndole a Josué cómo han de tener victoria, porque él no sabe. Y esta es la manera. Manténganse fiel al pacto que hicieron con Jehová. Y mientras lo hacen, tendrán victoria. Si no lo hacen, no van a tener victoria. Entonces, Jehová no manda un genocidio a favor de Israel y en contra de los cananeos en primer lugar. No. Él está a favor de aquellos que están de su lado. Y ahí podemos apelar un poco hacia estas excepciones, como la familia de Rahab, los gabaonitas, porque se sometieron al camino de Jehová. Y entonces Jehová les tuvo misericordia. Pero podemos ver la misma ira y juicio de Dios desatado en contra de los israelitas, que al principio es desatado en contra de los cananeos. ¿Sí? Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando de responder a esta pregunta. Si en verdad nosotros estamos hablando de un genocidio de los cananeos. Ok, aquí vamos a tomar un poco de tiempo, ¿sí? Entonces, me fijo qué hora es ahora. Tenemos un ratito. No vamos a leer todo. Pero esto es un trabajo exegético acerca de la conquista de Canaán según la perspectiva lingüística del hebreo. ¿Sí? Y antes de comenzar, yo quisiera decirles que este es el trabajo que nosotros como ministros y pastores y seminaristas deberíamos estar llevando a cabo cuando queremos entender algo acerca de la palabra de Dios. Porque muchas veces hay falta de entendimiento, porque aunque decimos que la palabra de Dios es fundamental para nosotros, no tomamos el tiempo para estudiarlo seriamente. Leerlo, bien. Leer algunos comentarios, bien. Pero sentarme a estudiar hebreo, a ver si yo estoy entendiendo correctamente o no. Bueno, ¿y dónde comienzo? Bueno, comenzamos con las primeras clases de hebreo.
Si estamos hablando en serio acá, entonces tenemos que ponernos serios. No hay más que solamente trabajar. Entonces, este es un trabajo exegético que hice yo acerca de la conquista de Canaán. Y solamente para observarlo y tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vemos los mandatos principales de la conquista de Canaán, se encuentra en 3 palabras principales: Garash, Jarash y Jerem. Garash, Jarash y Jerem. Aquí lo tienen transliterado, ¿sí? Garash significa expulsar, y lo podemos ver en estos pasajes acá. Pero lo vamos a leer en Josué, solamente en Josué 24, versículos 12 y 18. ¿Alguien me puede leer estos dos versículos? Josué 24, 12 y 18. ¿Alguien lo tiene? Pastor Porta. A ver, pastor. Dice el versículo 12, dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y el 18, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Muy bien, muy bien. 2 cosas. Primeramente vemos que esto es expulsar, arrojar, desterrar, hacer correr básicamente a las personas delante de los israelitas. Y la segunda cosa, esto no es matar, es expulsar. La otra cuestión es ver de dónde viene la acción. ¿Viene de los israelitas o viene de la parte divina? De la parte divina. Dios, Dios está haciendo la acción acá. Dios está arrojando, Dios no está matando, Dios está arrojando, molestando para que se vayan delante de ellos o a través de temor a ellos, que vamos a ver, por ejemplo, expresado desde los de Jericó, a través de la boca de Rahab, ¿no? O a través de una intervención directa, que vamos a ver tanto de los amorreos como los edomitas y los moabitas que estaban con las personas de Sehón y Og, ¿sí? Bueno, ustedes pueden ver estos pasajes después para ver exactamente. Recuerden, dije que tenemos que leer a Josué dentro de su contexto, y algo de su contexto hasta se encuentra en Éxodo con algunas previsiones antes de que lleguen, ¿no? Pero en Deuteronomio, Números, donde nosotros vamos a ver más todavía. Yarash es desposeer o expulsar, ¿sí? ¿Alguien me puede leer Josué 23, versículos 5 y 9? Josué 23, versículos 5 y 9. Yo solamente estoy eligiendo al azar uno de estos que está dentro de Josué para que nosotros veamos el contexto en el cual el libro lo usa. Josué 23, 5 y 9. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. El 9 dice, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Amén. Bueno, aquí nosotros vemos una pequeña diferencia. No es solamente arrojar o echar, sino que cuando él arroja o él echa, el trabajo de los israelitas es venir y ocupar la tierra, ¿sí? Entonces ellos van a poseer la tierra. Y por eso es más allá de expulsar, es desposeer. Hacer que este pueblo pierda su tierra para que Israel pueda ocupar la tierra. Y este es el sentido máximo que tiene conquista, ¿no? Expulsar los habitantes para ocupar la tierra, ¿sí? Esto es lo que quiere decir la conquista. Bueno, y llegamos al término más difícil, Jerem o Jerem.
que es eliminar ritualmente. ¿Alguien me puede leer Deuteronomio 7:2? Y Jehová tu Dios las has entregado delante de ti, y las has derrotado. Las destruirá del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Ok, entonces nosotros vemos acá el pasaje más difícil de ver en cuanto a esta perspectiva de la conquista en sí, porque literalmente habla acerca de destruir del todo a este grupo, ¿no? Perdón, estoy buscando el contexto aquí. 7:1-6, sin embargo, nos va a dar a entender qué exactamente estamos queriendo decir en cuanto a esta destrucción. Y yo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, si ustedes lo tienen, hasta deberían tener un asterisco en versículo 2, ¿no? Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. Y acá tenemos un asterisco. Recuerden, cuando nosotros tenemos un asterisco, en cuanto a la Nueva Traducción Viviente, hay algo que ver con la aclaración que nos va a dar el texto original. Acá nos dice, el término hebreo empleado aquí se refiere a la consagración total de cosas o personas al Señor, ya sea destruyéndolas o entregándolas como ofrenda, también en 7:26. Entonces, la idea del contexto teológico es hacer sagrado esta tierra. ¿Para qué? Para que ellos puedan poseer. No te unas en matrimonio con su gente. A ver, pensemos un ratito. Pensemos un ratito. Y esto va a parecer muy sencillo cuando lo escuchen. Porque yo tengo que destruirlos de todo en mi cabeza. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Si lo destruiste del todo, ¿cómo vas a entregar a tus hijas en matrimonio con ellos? No debe haber personas para casarse. Sí, pastora. Estoy entendiendo que está hablando de destruir los ídolos, los dioses, digamos. Sí, exactamente, vamos a llegar a ese punto. Sí, el contexto teológico al final va a aclararlo en sí. Pero ese punto tenemos que entender al principio. No está hablando de las personas en sí, porque si estuviera hablando de las personas, bueno, no habría necesidad para el resto del capítulo. ¿Por qué? No se podría unir en matrimonio con su gente. Están muertas. ¿Okay? No permita que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos y las hijas de esas naciones. No te preocupes, yo los maté a todos. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. No te preocupes, Señor, porque los vamos a matar. Lo que tienes que hacer, sí. Pero ellos en realidad no logran ese objetivo o ese mandato que el Señor les hace, porque varias comunidades cananeas quedan ahí y bueno, yo creo que a Israel le convenía porque ellos cobraban tributo de eso, ¿no? Sí, bueno, pero ¿en qué libro estamos? Estamos en Deuteronomio. Entonces, nada de esto ha acontecido y entonces están por entrar. Entonces, ellos no saben el final. Dios sí sabe el final. Pero si ellos cumplen con el directivo, entonces no hay necesidad del resto de las instrucciones. Es decir, ¿por qué Dios le va a dar estas instrucciones? Bueno, Dios sí sabe lo que va a acontecer, sí. Pero si yo tomo esto literalmente como Él está diciendo, entonces yo estoy diciendo, bueno, pero no te preocupes, porque
No hay nadie con quien casar. Pero el versículo 5, perdón, donde nosotros encontramos, como ya ha dicho la pastora Susana, ¿de qué se trata esto? No de las personas. Lo que tienes que hacer es destruir, ¿qué? Sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a su diosa Acera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Entonces, ¿cómo van a...? Sí. Israel dominar sobre Canaán, pero la gente seguían estando, dominar sobre las creencias de ellos. Exactamente, esa es la idea, que se destruya toda forma de paganismo, que Israel esté en gobierno y que a través de su gobierno, que es teocrático, o sea, gobernado por Dios, todas las naciones vean la bondad de Dios. Ahora, decime, si vos entras y matas a todo, ¿cómo van a querer a tu Dios? No. La idea es desposeer e intronar a Dios en medio de ellos. De hecho, nosotros vamos a ver muchos de estos pueblos utilizados durante la construcción del templo para dar justamente el trabajo necesario que no querían forzar a los israelitas a hacer. Entonces, no es que estas personas no tienen propósito, Dios quiere destruirlos por completo. No. Es más, el tratado que van a hacer con Gabaón, Saúl va a ser desechado por Dios por romper con su pacto que hicieron con Gabaón. Entonces Dios está reconociendo la validez de estos portadores de imagen suyo. Por más que sean de otra nación, por más que hayan sido pagados, ellos hace generaciones están en conjunto con Israel, adorando a su Dios, no a sus dioses. Entonces, la idea del contexto teológico de este destruir es eliminar, y acá está el adverbio importantísimo, ritualmente, por propósitos de alabanza al Señor. No destruir en cuanto a matar a todos. Leo, tenías una pregunta. Busqué, pastor, la versión Nueva Traducción Viviente y aparece, bueno, el asterisco que usted decía y te deriva al versículo 26. Este donde aclara un poquito más y dice: no traigas a tu casa ninguna clase de objeto detestable, porque si lo haces será destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas porque están apartadas para ser destruidas. Exactamente, exactamente. Entonces el juicio viene sobre los cananeos, sí, por su idolatría, sí, pero no a fin de destruirlos por completo a ellos en cuanto a su vida humana, sino a destruir su paganismo para que ellos puedan ver a través de Israel el Dios verdadero. ¿Sí? Y entonces vamos a ver varios lugares en el Antiguo Testamento donde los escritores están citando a pasajes importantes para el paganismo, para mostrar que el paganismo no tiene ningún poder sobre Jehová y que Jehová en realidad es el autor y creador de todo. Bueno, hay tres términos más que van con este Jerem o Kerem, que son abad, y es de donde consiguen la palabra abadón, que es básicamente donde existe una perspectiva del infierno, destruir o perecer. Shamad, que es destruir, y Shahat, que es destruir en ciertos contextos, y ya vamos a ver cuáles son. Bueno, Abad, el destruir parecer, sí ocurre 3 veces en Josué, pero cada caso que tiene a los israelitas a la vista y no a los cananeos. ¿Por qué Dios lo va a destruir? Por romper su pacto. Ellos, conociendo la verdad, rompen abiertamente. Entonces Dios dice, son dignos de la muerte. A ver, ¿dónde más escuchamos eso? Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a su Dios, no agradecieron al Señor como Dios y se rebelaron en contra de él, sabiendo las cosas que Dios quería, son dignos de la muerte, dice Pablo. No es idea de Pablo.
esa idea de Dios. Shamad, destruir. Esta es la palabra lema que se usa en Deuteronomio 9 para describir la conquista en general. En general. No a personas, pero la acción de la conquista en general es de destruir. ¿Destruir a qué? Al paganismo y al sistema sociológico que existe en Canaán en ese tiempo, para poseer la tierra en heredad de su obediencia al pacto y promesa a Abraham. ¿Okay? Entonces la conquista en sí, cuando nosotros decimos conquista desde el hebreo, no diríamos conquista, diríamos shamad. Y la idea de la conquista viene de esto. ¿Han pensado alguna vez por qué no decimos la matanza? No, es la conquista. Entonces la idea es destronar y desposeer para que haya un nuevo gobierno, una nueva teocracia. Shahat finalmente destruir en ciertos casos acontece una vez solamente en Josué 23:33 y tiene a Rubén y a Gad a la vista. Es una guerra civil que casi se desata en contra de ellos porque Rubén y Gad empiezan a poner una señal. Para ellos era solamente un monumento del arca de pacto ahí, cruzando el río cuando ellos regresaron de haber hecho la conquista, para que los otros que vivían en Canaán propia podrían recordar que los que están pasando el río siguen siendo parte de Israel. Entonces Israel se levanta en contra de Rubén y Gad porque piensan que están haciendo idolatría, cuando ellos en realidad solamente están levantando un monumento para recuerdo, ¿no? Entonces casi se desata una guerra civil, pero no, porque se hablan entre sí. Pero sí hay un genocidio. Hay un genocidio. Y este genocidio no se trata de los cananeos, sino se trata de los anakim en hebreo. Esta palabra aquí, anakim, que en nuestra Biblia va a aparecer como anaquitas o anaqueos. En algunos lugares como anaseos. ¿Sí? Los refaim o refaitas, que van a aparecer en nuestra Biblia así, o los amorreos. Estos tres son parte de una misma raza que es construida de una manera específica. Pero, antes de continuar, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta o comentario antes de ir al descanso? Pastor Chris, yo me perdí un poquito. No te Anteriormente, pierdas. antes que lleguemos a Anakim, hemos dicho que no había pasado un genocidio. Hasta ahí no. Recién acá cuando tocamos a bueno, no sé si era pueblo, Anakim, ahí sí pasó un genocidio. ¿Así es Sí, o no? así es. Para los cananeos no hay genocidio. Hay disposición de la tierra. Hay conquista. Pero para los anakim, también conocido en el tiempo de Abraham como los amorreos, Génesis 15:16, hay un genocidio. Hay un genocidio. Pero hay una razón por eso. No podemos entrar en eso todavía, pero ya cuando regresamos del descanso vamos a explicarlo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a tomar unos 10 minutos de descanso y a las 8:13 nos encontramos de vuelta. Que Dios le bendiga. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de la quinta clase. Estamos hablando acerca de esta pregunta acerca del genocidio de los anakim en sí. A veces nosotros pasamos por encima de estos términos porque no estamos mirando con los ojos de los hebreos y decir anakim o anaqueos o anaseos o el nombre que le pongas. Habemos escuchado de las evitas, de los jebuseos, de los jerjeseos y vienen los anakim y es solamente otro pueblo. Pero no es así.
Y para darnos el contexto teológico de quiénes son estas personas, les voy a leer Génesis 6, 1 a 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, Benei Elohim, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Okay. Entendiendo este pasaje entonces, especialmente con la mención de los hijos de Dios, hemos mencionado estos hijos de Dios en Deuteronomio 8, Benei Elohim. Si ustedes vieron los videos, van a tener más entendimiento acerca de este tema que solamente lo que vimos en la clase. Pero básicamente son un grupo espiritual, también de seres espirituales, que vieron a las mujeres de los hombres y empezaron a tener relaciones sexuales con ellas para producir una raza específica. Nos dice que esta acción enfada a Dios porque es justamente el contexto anterior inmediato. Ellos tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, esta acción causa ira en Dios. Y el producto de esta unión es que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este título, primeramente sabemos que estas personas son gigantes. Y podemos hablar de estatura o de poder. Vamos a ver que dentro de esta raza creada hay diferentes tipos. Pero ellos fueron los hombres de renombre en la antigüedad. Básicamente, son las figuras mitológicas. Es decir, por ejemplo, para hacerlo más cercano a nuestro entendimiento, por ejemplo, Hércules. Hércules es un producto de un dios teniendo relaciones con una mujer, y lo que sale es un hombre con poderes sobrenaturales de fuerza, ¿okay? Como un semidios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, y lo vamos a ver mencionado también en Job, cuando nosotros vemos a los Anakim, es importante hacer la conexión entre los hijos de Dios y su producto, que era de rebeldía en contra de Jehová, que causó ira, y que también proveyó para que los pueblos adoraran a otros dioses. Es decir, esta raza es culpable de causar idolatría entre los cananeos. Ellos empiezan a mostrar los poderes divinos que ellos tienen, el poder sobrenatural que ellos tienen, y causa adoración, confusión e idolatría. Entonces, cuando nosotros hablamos de genocidio en la conquista, ¿hubo genocidio? Sí, pero ese genocidio no se trató de los cananeos en sí. Se trataba de, y yo les voy a decir los amorreos, porque este es el término en general que se les da, pero dos grupos, en realidad hay tres, los Ebim, los Anakim y los Refaim. Pero ustedes pueden verlo en su Biblia, no me tienen que creer a mí. ¿Alguien puede leer Números 13, versículo 32 a 33?
estamos justamente tratando de esquivar a Moab. No vamos a entrar en Moab a conquistar porque Dios le ha prometido la ciudad de Ar. Número 13, 32 a 33. Ahí leo, profe. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes a hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Ok? Y este término hijos de Anac puede ser producido en la escritura como anaquitas o anaqueos o anaseos o simplemente hijos de Anac. Se cree desde el fundamento mitológico de los judíos, y esto sería lo que es el libro de Enoch, por ejemplo, que Anac era uno de los Benei Elohim, hijos de Dios. Y entonces los hijos de él son el producto, los gigantes, como está nombrado en Génesis capítulo 6 o Job 1. Entonces ellos están dando el reporte, el contexto de son los 12 espías dando su reporte a las personas acerca de lo que ellos han visto en Canaán. El otro grupo se llama Refaín, y los Refaín no son exactamente gigantes. La traducción más literal de ellos es monstruos, ¿sí? Entonces no sabemos exactamente qué son. Algunos han dicho estos son como fantasmas, espíritus de muertos, tienen algún poder más allá de la estatura física que les ha dado desde los Benei Elohim. Refaitas también se conocen en la escritura. Deuteronomio 2:11. Ahí Leo, ¿lo tenés? Deuteronomio Sí. 2:11. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac y los hijos, disculpe, profe, los hijos de Anac y los moabitas, los llamados emitas. ¿Ok? Los emitas son este otro grupo que yo les había dicho. ¿Qué versión estás diciendo, Leo? Es la Reina Valera. Ajá. ¿Lo vuelvo a leer? No, estoy viendo por qué no mencionan el término correcto. Solamente mencionan los emitas. En la, pastor, en la nueva traducción viviente dice a los emitas y a los anaseos también se les conoce como refaitas, aunque Ajá. los moabitas los llaman emitas. Sí, que es raro que la Reina Valera no los nombre ese término específico. No lo había visto. Bueno, entonces nosotros vemos diferentes nombres para ellos. Pero en versículo 12 nos dice que también antiguamente los oreos vivían en Seir. Seir es la ciudad capital de Edom. Pero fueron expulsados y desplazados de esa tierra por los descendientes de Esaú, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor les dio la tierra de ellos. Entonces nosotros vemos que hay una reiteración, no solamente los israelitas van a hacer esto, vamos a ver que este pueblo es problemático para todos los que están a su alrededor. Muy bien, finalmente se conoce en sí en general como amorreos. Los amorreos no son un pueblo más. Los amorreos es el nombre que la escritura da en general a todos esos grupos, sean anaquitas, sean refaitas, sean emitas. Ellos se conocen como amorreos. Y me pueden leer Amós 2:9, por favor. Amós 2:9 nos va a dar este título general a todas estas especies de superhombres. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura
era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Entonces El reino. no había esperanza para este pueblo, pero nosotros vemos que los amorreos son igualados con los Anakim, los Refaim, los Emitas. Bueno, entonces la pregunta entonces es, ¿dónde vivieron? ¿Dónde estaban ellos? ¿En qué momento empieza la matanza? Cuando empieza a hablar de la matanza, ¿en dónde se encuentran? Bueno, los anaqueos o los anaquitas se encontraban entre los hititas, los jebuseos, los amorreos en la región montañosa, los jerjeseos, todos los pueblos mencionados que tenían que destruir. ¿Okay? Para los cananeos que se encuentran entre estas genealogías, estas agrupaciones raciales, es para desposeer. Pero para los anaquitas, para los anaqueos, es para destruir por completo y no dejar vivo ni mujer ni hijo. ¿Por qué? Porque ellos estaban recibiendo no solamente un castigo físico, estaban recibiendo un castigo espiritual de parte de Dios. ¿Sí? Ahora, yo sé que esto es algo que normalmente no vemos, pero no es toda la Biblia que nosotros tenemos. ¿Dónde es la región montañosa? Ellos tenían que destruir los amorreos en la región montañosa. Bueno, veamos la topografía entonces de Israel. ¿Dónde es la región montañosa? Todo esto es región montañosa. Y el único lugar donde van a quedar los anaqueos después de la conquista es justamente en la costa. En Askelón, en Gat, debería sonar Gat, porque Gat es la ciudad de donde procede Goliat. ¿Okay? Ellos van a ser los últimos que quedan, ellos van a quedar en la llanura de la costa. Cuando nosotros leemos que los Anakim están en la región montañosa, dice los Anakim viven ahí o los hijos de Anak viven ahí, no especifica cuál parte de la región montañosa es habitada por ellos. Se entendería entonces que toda la región es habitada por ellos. Los que han de ser destruidos en todo Canaán entonces son los pueblos de los amorreos. Génesis 15:16. Cuando la iniquidad de los amorreos se cumpla, yo enviaré. ¿En contra de quién está puesto Dios? De estos que han hecho esta unión abominable. Entonces, en la aniquilación de los Anakim, ¿dónde vivían específicamente? Bueno, lo vamos a encontrar en Jericó, Jerusalén o Jebús, Laquis y Ai están en la región montañosa, al igual que Azor en la Alta Galilea, también parte de la región montañosa. Es decir, todos los ámbitos de las campañas militares principales del libro de Josué, ellos se encuentran ahí. Y por eso Dios usa este término de Jerem o Jerem, de limpiar ritualmente, porque está abominada la tierra con esta unión que han hecho los hijos de Dios en rebeldía en contra de lo que Dios ha mandado. Lo vamos a ver en Seón y Og, es el mandato de llevarlo fuera. ¿Se acuerdan la historia de Seón? Og era un hombre tan grande que tenía que tener una cama de hierro para soportarlo, tenía 6 dedos en su mano, era un hombre de gran estatura, era un anaqueo. ¿Okay? Entonces han de destruirlo. En Jericó, en Josué capítulo 2, es un baluarte militar. Y nosotros vamos a ver toda la trayectoria de la historia militar de los cananeos. Los grandes comandantes eran los anaqueos. En Josué, en Josué 6-8. En Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Debir, parte de Hebrón, y Maceda en Josué 10. Obviamente no vamos a leer todos los capítulos, ¿no?
pero para que ustedes vean después. En varios casos, hasta desde el hebreo, nosotros podemos ver a Josué y los israelitas persiguiendo a los habitantes que ellos expulsan. Y leemos el lenguaje como que Josué no dejó ninguno en ciertos casos. Bueno, si ellos están persiguiendo, cuando dice que no dejó ninguno, está hablando acerca de las personas que estaban persiguiendo, no necesariamente de los cananeos que estaban en esa ciudad, sino a los militares que se levantaron en contra de ellos lo estaban persiguiendo y no dejaron ninguno. Bueno, estos militares eran amorreos. Y en Azor, la región montañosa de Galilea, Josué 11. Van a ver la estrategia de Josué, era de Dios, ¿no? Pero cortar en el medio de Jericó, hacer una campaña del sur. ¿Por qué? Porque si se conglomeraban todos estos pueblos, le podían hacer una buena frente a Israel. Pero él corta por la mitad, va hacia el sur, conquista el sur, y después redoblan sus fuerzas y van hacia el norte, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver la promesa que Dios le hizo a Abraham, nos da a entender el propósito de la conquista. Y solamente para que lo leamos de vuelta, lo tengamos en claro, y después lo vamos a ver también en Josué. Génesis 15, versículo 16. Después de Josué 11, nosotros empezamos a hablar acerca de la división de la tierra, ¿sí? Es básicamente donde terminamos las campañas militares. Josué 11, así que por eso solamente llegamos a 11, aunque hay 24 capítulos. Bueno, Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ajá. Ahora, veamos lo cumplido en Josué 11, versículo 21 a 23. ¿Alguien me lo puede leer? Josué 11, 21, 23. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ok, muy bien. Entonces vemos dos propósitos centrales acá. Primero, destruir al anaseo. Y les dije que eso puede ser un nombre de los anaqueos o los anakim, según la transliteración lingüística, ¿no? ¿Y dónde los destruye? En todos los lugares donde él iba haciendo guerra. Eso era el propósito de la guerra. Pero el otro propósito era él poseyó todas las tierras y distribuyó todas las tierras. Entonces, para los cananeos, otra vez, fueron desposeídos de su tierra para que gobierne Israel. Y el genocidio existió para los anaqueos, que eran producto de una unión abominable delante de los ojos del Señor. Y la guerra termina cuando él haya terminado con esos dos propósitos. ¿Okay? Vamos a ver lo final de los anaqueos en Josué 14 y 15. No vamos a leerlo, son 2 capítulos, pero básicamente se acuerdan en Caleb. Josué dice, yo te voy a dar donde quieras. Vos decime el lugar, ahí te plantás. Él dice, dame el lugar montañoso ahí, sí, en el norte, porque yo fui a recorrer esa tierra y habían anaqueos ahí. Y yo di mi testimonio que Dios podía hacerle frente. Entonces yo quiero limpiarlo por completo allá. ¿Se acuerdan? Caleb, guerrero fuerte. Okay. ¿Cómo dijo el segundo propósito, pastor? Desposeer la tierra de los cananeos.
Entonces, primeramente hizo guerra contra los anaqueos, no dejó vivo, solamente algunos escaparon a la tierra de los filisteos. Que lo vamos a ver terminado con la vida de David. ¿Sí? Esa raza va a terminar siendo aniquilado con David. No con Goliat, sino más tarde en su vida. Mata a Goliat, sí, pero él tenía 4 hermanos. Y entonces él va a destruir a sus hermanos y eso va a ser lo último que leemos de los Anakim en los libros históricos, en la Biblia también. Entonces Josué cumple con todo eso hasta la tierra de los filisteos. Y después a todos estos otros lugares donde ellos fueron no sé cómo se dice, haciendo disposición de la tierra. Desposeyendo. Esa, desposeyendo a los cananeos de su lugar. Entonces, cuando Disculpe, pastor. Sí, hermana. Entonces, Diga. usted decía que los 2 propósitos centrales era primero de destruir a los anaqueos y el segundo, y poseyó y distribuyó todas las tierras. ¿Eso es lo que dijo? Exactamente. No destruyó Gracias. a todos los cananeos, destruyó a los anaqueos o los anakim y después desposeyó de la tierra a los cananeos. ¿Sí? Gracias, profe. Por favor, hermana. Ok, yo sé que muchas veces no vemos esto, pero no sé cuántas escrituras hemos ido viendo acá, ¿no? O sea, a través de todo esto para que nosotros veamos cómo es y hasta la promesa y su cumplimiento literal en el libro de Josué, ¿sí? Cuando nosotros hacemos exégesis, empezamos a estudiar la palabra de Dios, a veces nos va a llevar a lugares incómodos, donde decimos, ¿y qué es esto? Y nunca he escuchado de esto antes. Y bueno, gloria a Dios por esto, porque eso significa que estamos aprendiendo nuevas cosas. ¿Sí? Si nosotros solamente supiéramos todo, entonces no necesitaríamos estas clases. Pero este es el propósito de la conquista. Entonces, cuando nosotros vemos a algún ateo, algún amigo que nos dice, ¿cómo decís un Dios misericordioso y está matando a todos? Podemos decir, para un ratito, Dios no mató a todos y es claramente a través de las escrituras podemos ver cuál era su plan. Y solamente tienen que leer estos 3 versículos, ¿no? 4 versículos, no es que tenemos que hacer todo el estudio, ¿no? Pero podemos leer estos 4 versículos y mostrar la profecía de Dios aparte de Israel, de parte de Dios a Abraham y el cumplimiento en Josué. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta acerca de esto? ¿Anaqueos y anaseos es lo mismo? Sí. Sí, es lo mismo. Hay diferencias en cuanto a la deletración en el hebreo y especialmente en cuanto a diferentes regiones. Podemos verlo en acción en el libro de Jueces con la cuestión de Sibolet. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Pero en el norte de Israel decían Shibolet. Y entonces cuando ellos querían asegurarse de que sus soldados eran de su banda, le hicieron decir esa palabra. Y si decían Sibolet, sabían que no eran de los suyos. Entonces, dependiendo de la región, a veces va a depender de su deletreación y de su pronunciación, pero es el mismo término. Se trata del Shin en el hebreo. Profe, es decir, o sea, se exterminó a los anaseos, se exterminó directamente a los... Ahí se puede, a ver, bueno, en ese caso, ahí sí, en ese propósito, se hizo un genocidio, digamos, en ese sentido. Sí. Por ese propósito divino. Sí, ¿por qué? Total.
Porque estos eran los hombres mitológicos, estaban atrayendo adoración hacia ellos y sus poderes. Entonces eran grandes en cuanto a la religión pagana, en cuanto a la gobernación, dirigiendo a las personas fuera de la adoración de Jehová. Entonces por eso se usa este término de limpiarlos ritualmente, hablando de su muerte. ¿Por qué? Porque ellos eran causa de idolatría. Entonces, tal como Dios les dijo a Josué, a matar a todos los ídolos, a romper con los postes, bueno, tenía que matar a estas personas también, porque eran figuras de adoración, eran ídolos, pero, o sea, en carne. Pastor Chris, entonces eran gigantes, así como dice la palabra. Entonces la gente idolatraba a estas personas. Sí, a veces hablaba de estatura, pero a veces es figurativo en cuanto a su gigantez. A veces es poder intelectual, a veces poder espiritual, magia, especialmente los refaítas. Si se lee el libro de Enoch y de Hazer, los refaítas son magos básicamente. Y ellos hacen cosas tremendas que la gente empieza a adorarlos a ellos también. Bien, bien, pastor, gracias. Bueno, entonces mucho para masticar. Vamos adelante entonces y terminamos con Josué, con el bendito libro de Josué hoy. El marco teológico de Josué y del resto, en realidad el resto de los libros históricos, siempre es Deuteronomio. Deuteronomio es de donde vamos a sacar estos principios que estamos hablando. Cuando alguien está obedeciendo o haciendo bien, es porque están obedeciendo a lo que dice el libro de la ley en Deuteronomio. Y cuando alguien está desobedeciendo, es porque está rompiendo con este pacto. El marco teológico para Josué, entonces, es Deuteronomio. Yo les voy a leer solamente 3 versículos. Aquí en la Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 6, 1 a 3. Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te prometió. ¿Sí? Vamos a leer 2 más. Versículos 6 y 7. No, 6 a 8, perdón. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces hay una instrucción muy concreta de Dios acerca de cómo han de vivir en Canaán. El problema con Josué es que él fracasa en cómo vivir en Canaán. Él tiene grande victoria en cómo vencer a Canaán, según las instrucciones de Dios. Pero cómo vivir en Canaán es diferente. Es diferente. Josué 24, 11 a 28 nos va a dar una idea de cómo, cómo pensaba Josué acerca de su liderazgo y acerca de lo que habían hecho. Y está dando básicamente sus últimas instrucciones. Este es el último capítulo, ¿no? Y yo les leo rápidamente.
Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los jebeos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos, digamos. Y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos cuando andábamos por el desierto rodeados por enemigos. Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y les destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol de terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Y Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después Josué mandó que todo israelita regresara a su casa, cada uno a su lugar. Bueno, el gran fracaso de Josué, aunque nosotros podemos ver que él escribió en el libro de instrucción, aunque él les dijo, tienen que obedecer al Señor, es que él no tiene nadie que siga detrás de él, que siga instruyendo a todo el pueblo. Recuerden el marco de Deuteronomio. Ustedes han de hablar a sus hijos todo. Tienen que poner esto en los postes de su casa, tienen que atarlo a sus manos, en su frente. Ustedes tienen que estar recordándose siempre. Y aunque Moisés fue entrenando a Josué, Josué, después de la victoria que él ha experimentado, dice: bueno, ahora he cumplido, me voy a la casa. Y yo tengo un mate que dice este versículo tan famoso: pero en cuanto a mí y mi familia serviremos al Señor. Pero esto es algo casi sarcástico que está diciendo Josué, ¿no? Cuando lo leemos en el hebreo. Pastor. Sí. A mí también siempre me pareció eso de esas palabras de Josué como viendo desde el punto de vista como líder, ¿no? Como muy egoísta, ese yo y mi casa, más allá de que, como usted dice, nosotros lo utilizamos a ese versículo como un exponente, un referente, algo para nosotros, pero viéndolo así desde el punto de vista del liderazgo,
es como muy mezquino, ¿no? Porque decir, bueno, yo hago esto y ustedes, es como decir, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero creo que como un líder no debiéramos tener esa visión nosotros. Es más, hermana, hasta él dice, no, ustedes no lo van a hacer. Bueno, dígame qué van a hacer. Hasta la piedra te escuchó, pero si ustedes no obedecen, bueno, listo. Entonces se va a la casa. No hay ningún plan. No hay ninguna contención. La idea es que sea gobernado por Dios, sí, pero no hay ninguna contención para el ser humano. Entonces no hay un referente a quien podemos acudir. Él siempre experimentó autoridad espiritual, exactamente, hermano Oliver. Nosotros siempre experimentamos autoridad espiritual a través de Moisés, ¿no? Moisés siendo muy manso, muy humilde, no queriendo posiciones, no queriendo oficios. Es más, sus propios hermanos se levantan en contra de él y él dice lo que el Señor quiera. No tengo problema yo, ¿no? Pero mientras Josué atendía el tabernáculo, porque sabemos dónde estaba Josué en todo este tiempo, él estaba atendiendo al tabernáculo, estando cerca de la presencia de Dios, viendo el ejemplo de Moisés. Él solamente cumple con su tarea y se va. ¿Okay? Y esto es un gran fracaso, porque como líderes, como bien mencionó Olga, nuestro trabajo no es solamente hacer lo que se nos paga hacer, por así decirlo. Nosotros tenemos que ser ejemplo, pero más allá de ser ejemplo, tenemos que buscar planes de contención familiar. No solamente en nuestra familia, aunque sí eso es importante, sino en la familia de Dios. Uno de los propósitos más fuertes de la educación es prevenir jueces. Porque lo que acontece acá, por no tener un referente, por no entrenar a algún discípulo, por no levantar a algún seguidor que pueda seguir en el liderazgo después de Josué, es que nosotros vemos en jueces que cada uno hace lo que bien le parece. Y esto es un problema para una comunidad. Si nosotros queremos decir que somos una comunidad, pero vivimos todo como bien nos parezca, de nuestra propia manera de ver las cosas, estamos engañándonos a nosotros mismos. Porque una comunidad no se mueve de esa manera. Una comunidad tiene valores y fundamentos que le guían, que le conecten a la tierra, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a Josué diciendo, yo voy a servir a Jehová, básicamente está diciendo, yo voy a servir a Jehová, ustedes hagan lo que quieran. Yo sé que no van a cumplir. Y entonces nosotros vemos en la continuación que él solamente es enterrado. Llevan los huesos de José, no tenemos tiempo para leer todo, y solamente entregan el liderazgo básicamente a los levitas donde quiera que se encuentren. Y esto es problemático porque no hay una organización, no hay organización. Bueno, tenemos acá entonces la muerte del líder político y sacerdotal, el testigo que quedó de la alianza de la nueva generación. Y no tenemos continuidad. Y esto nos lleva a jueces en los tiempos de apostasía. Bien, les comento, antes de tomar las preguntas, comentarios, que tenemos 3 días benditas para terminar libros históricos y acabamos de terminar Josué. Dado que nosotros hemos visto tanto contexto, esta es la razón por la cual nos hemos demorado tanto. En realidad solamente llevamos 2 días viendo Josué, ¿sí? Pero, dado que nosotros tenemos algunas cosas repetitivas en libros históricos, por ejemplo, Primero y Segundo de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas,
nosotros vamos a obviar Crónicas. ¿Sí? Eso no significa que ustedes no serán evaluados por Crónicas. No en el examen, pero en su informe de lectura que tienen de Pablo Hoff. Él va a enfrentar a Crónicas, nosotros no, ¿sí? Porque es como decir, yo he leído Lucas, pero no leí Mateo. Bueno, 97% del contenido entre Mateo y Lucas es igual, ¿sí? Entonces, es casi igual para primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas. Entonces, el plan de ataque es mañana ver a Jueces y Ruth. El día siguiente a ver Samuel y Reyes. ¿Okay? Es mucha historia ese día. Y finalmente vamos a ver a Esdras, Nehemías y Esther el jueves. ¿Sí? Entonces vamos a tener mucho contenido. Estamos en la... ¿En qué diapositiva estamos? 34 y tenemos casi 90. Así que yo voy a estar obviando muchas cosas que tenemos escritos acá en el PowerPoint. Pero el resto, para su beneficio, que lean y que puedan suplementar lo que tenemos tiempo para dar en el resto de la clase. Mi interés para esta materia era justamente darnos un marco contextual, histórico y teológico para que entendamos correctamente a estos libros históricos. No necesariamente que veamos todo el contenido de los libros históricos. No sé si me explico. Porque se supone que ustedes ya han leído el contenido, ¿sí? Entonces, es parte de la Biblia. No es algo que nos debería sorprendernos, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas donde, mayormente, cuando nosotros vemos Jueces y Ruth, o Samuel y Reyes, voy a estar llamando atención a cosas controversiales y a pasajes difíciles de entender, justamente para continuar con este hilo conductor del marco correcto para el entendimiento de estos libros, ¿sí? No necesariamente cuántos hermanos tenía David, ¿no? Eso es para escuela bíblica. No voy a estar haciendo eso en esta clase. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario o grito de ira antes de terminar en esta noche? Sí, está bueno así, profe, como lo está haciendo de más que nada los puntos esos a veces un tanto oscuros y para tratarlo, ¿no? Porque lo demás, bueno, uno con cualquier bibliografía lo puede leer, así que está bien así, profe. Muchas gracias, hermano. Sí, la lectura para nuestra clase siempre son complementarias y suplementarias, ¿sí? Entonces, no es al azar. Yo no voy a tratar de tocar lo que toca Pablo Hoff. No pienso hacerlo, ¿no? Pero ustedes necesitan leerlo y necesitarán presentar un informe acerca de su lectura, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Los que no han podido, que están viendo la grabación después, muchas gracias por tomar el tiempo para ver. Dios mediante, nos vemos mañana entonces a las 19 horas. Bendiciones. Hasta mañana, hermanos.